Estamos en línea con Norman Berra, que es el líder de proyectos de la consultora Delfos, para hablar de las proyecciones. Norman, ¿cómo estás? Cristian Bazán le saluda. Buen día. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo vienen esas proyecciones? Bueno, hay 5 encuestas que se realizaron post-paso a nivel nacional. Como sabemos, hace poquito salió el dato del escrutinio definitivo, donde dio un resultado muy apretado, le dio 29,86 a Milei, o sea, un poquito menos de 30, 28 a Juntos por el Cambio, la suma de Bullrich más Larreta, y 27,3 a Unión por la Patria, digamos. O sea, tiene casi 3 tercios imperfectos, ¿no? Pues no llegan a 33, pero están 3 fuerzas muy cerca del 30 y tenés 2 fuerzas muy minoritarias, como la izquierda, que sacó 2,6, un poquito menos de 3, y la fuerza del gobernador Schiaretti, que sacó un poquito menos de 4, ¿no? Las primeras encuestas en general te están mostrando que Milei salió primero, se afirma en la punta, y las 5 mediciones lo muestran a Milei con un promedio que va entre un piso de 32% hasta un techo de 38,5, o sea, no estaría llegando al 40 en principio hoy. Está en un techo Milei hoy de 38,5, no llegaría a un 40. Exactamente, es una encuesta de OPSA UBA, que el Observatorio de Psicología Aplicada del UBA, es la que le da más alto. Después lo tenés a Massa en un piso de 23, la que peor le da, y la que mejor le da 32,3. Espera, me perdí lo de Bullrich. ¿Bullrich qué número tenés? Bullrich no te lo di todavía porque está tercera. Perdón. Está tercera. Entonces, segundo está claro, Massa entre un piso de 20... De 23, la que le da más bajo, y la que mejor le da 32,3. ¿Y Bullrich? Y Bullrich está, la que peor le da un 21, digamos, y la que mejor le da casi 28. O sea que en cualquier caso, en promedio, se ubica a tercera, es la que está más complicada porque no está reteniendo todos los votos de Larreta por ahora. ¿Esos votos a dónde van? Bueno, está buena la pregunta. Los votos de Larreta se están repartiendo, una parte se va a Milei, una parte se va a Massa y una parte se reparte en candidatos más moderados parecido al perfil de Larreta como Schiaretti. Pero el segundo problema que tiene Bullrich, que una parte incluso del voto propio de ella no es que no le está reteniendo, sino que tiene riesgo de perderlo porque es un voto muy orientado al cambio y de repente empieza a ver a Milei como una figura más atractiva para el cambio que la misma Bullrich, ¿no? O sea que hasta la propia Patricia Bullrich estaría poniendo en riesgo parte de sus propios votantes que buscan un cambio y ven en Milei ese cambio. Exactamente. Con lo cual, eso también, según lo que estoy escuchándote, hace engordar hasta un techo de 38,5 a Milei. Claro, si hubiera hoy una chance de que Milei ganara en primera vuelta, pasaría básicamente por que Bullrich baje y Milei capte esos votos, ¿no? No es un escenario que se esté viendo hoy, pero es un escenario probable si Bullrich no arranca, digamos, y no encuentra un norte en su campaña, ¿no? Buen día. ¿El voto de los jóvenes va direccionado a Milei en su mayoría? En general, el voto del joven, tanto a provincia de Córdoba, nosotros con Delfo hicimos un boca de urna y nos dio que el voto de él estaba muy concentrado en menores de 30 y menores de 40. Y a nivel país, cuando ves las encuestas que segmentan el voto por edad, te da así que el voto de Milei es muy fuerte, sobre todo entre el sexo masculino y los jóvenes menores de 30 años y un poquito menos en los menores de 40, ¿no? Pero sí un votante muy sesgado por género, más varones que mujeres y sobre todo de edades más jóvenes que adultos, mayores y adultos, ¿no? Schiaretti, que tuvo un poquito más del 4, corregime en las PASO, ¿sí, no? Sí, ahora podremos redondear en un 4%. Está bien, en un 4%. ¿Qué proyecto, qué proyectás en las encuestas? ¿Se mantiene, baja o sube? Bueno, ahí está más disputado el tema, porque las 5 encuestas que lo midieron, una ni siquiera lo midió, que es la de DC Consultores. En las 4 que sí lo miden, oscila entre un piso del 3 y un techo del 5. Pero también es un voto que es complicado de sostener. ¿Por qué? Porque la primera vuelta se vota de manera más estratégica, o existe esto que se llama el voto útil, y cuando vos tenés un candidato que no tiene chance de ganar o de pasar al balotaje, como el caso claramente de Schiaretti, hay una parte de sus electores que por ahí
puede reconsiderar su voto y terminar votando a alguno de los tres principales, o sea, Milei, Bullrich o Massa. O sea que por ahí yo diría que el gobernador tiene un problema para sostener sus votos fuera de la provincia, en Santa Fe, en San Luis o en La Rioja, bueno, en Cava y en PBA se quedó sin lista de diputados. Probablemente sí pueda sostener los votos de provincia de Córdoba, pues obviamente acá tiene un aparato y una fidelidad política más grande, pero sí va a tener que hacer una campaña, esforzarse para sostener un caudal, porque además te cambia la base 100, va a votar más gente en la primera vuelta, o sea que aunque vos retengas todos los votos que sacaste en la PASO, el porcentual no es el mismo porque tenés más asistencia, ¿no? Norman, ¿cuánta gente, 9 millones de personas aproximadamente, no votaron en las PASO, verdad? Exacto, entre 9 y 10. Entre 9 y 10. ¿Qué proyectás, qué se proyecta de votos de esos 9 o 10 millones de personas? ¿Cuánta gente más calculan ustedes que va a votar, que va a emitir su voto? Bueno, esto es buena la pregunta. En general se estima que básicamente de esa proporción puede llegar a sumarse unos 3 millones de electores. Y esos 3 millones nuevos votantes que se sumarían, ¿qué perfil, para dónde van? Bueno, también es un análisis interesante porque claramente te hacen una gran diferencia. Hay dos análisis, uno lo hizo Opsa Uva y el otro lo hizo Pinaya. El tomo el de Pinaya, que es más reciente, ellos lo proyectaron. La gente que se ausentó, o sea que no asistió a votar en la PASO, le digo que el 34% ahora votaría Milei, un tercio, o sea, una proporción importante. Sí. Un 11% se podría ir a Massa y un 16% se podría ir con Bullrich. O sea, una mayoría de los 3 millones de votantes que no votaron en las PASO se irían a Milei. Sí, no una mayoría, sino una primera minoría. Una primera minoría, tenés razón. Pero sí un tercio, exactamente. Tenés razón, 34% contra 16 y 14. Exactamente. Y después tenés, que también es interesante, ellos analizaron a quién votarían los que votaron a otros partidos, pues no nos olvidemos que hubo 27 listas, de las cuales 22 quedaron afuera y pasaron solo 25, ¿no? Claro. En la gente que votó a otros partidos, el 11% lo votaría a Milei, pero casi el 20% lo podría votar a Massa. O sea, hay mejor Massa y otro 11% lo podría tomar... ¿Quién lo votaría Massa? ¿no? ¿De qué perfil estás hablando? Perdón. Estamos hablando de los casi 800.000 que votaron a listas que no pasaron el filtro del 1,5. Por ejemplo, Guillermo Moreno, Santiago Cuño, Manuel Castañera, todas esas listas, ¿no? Que eran más de 20, eran muchísimas, ¿no? ¿Tienen estudiado ustedes por qué la gente de este país que está en un reclamo absoluto económico, político, social, inseguridad, salud, elige seguir con este modelo? ¿Vos te referís el voto al oficialismo? El oficialismo, porque no solo sostiene el voto, sino que en un techo puede hasta subir un poquito, me decís. Sí, de hecho está digamos, mejor que Bullrich. Juntos por el Cambio, claro. Bueno, lo que pasa es que vos ahí tenés la elección de la PASO te dio un resultado flojo para el gobierno, pero todavía peor para Juntos por el Cambio, ¿no? Porque... Claro, la pregunta también apunta a eso, o sea, Juntos por el Cambio es como que no solo no retoma, sino que se va desplomando. Sí, fue una elección muy floja para Juntos por el Cambio, porque además ellos aspiraban a quedar como la fuerza más votada y no fue el caso. Yo creo que lo que estamos viendo es un sistema, el paso de un sistema bicoalicional a un sistema de 3 coaliciones, ¿no? Una claramente con una sola referencia instalada que es Milei y las otras, bueno, una interna que se zanjó de manera bastante sangrienta, por así decirlo, entre Bullrich y Larreta, y se está notando ahora eso. Y un oficialismo que más allá de sus vaivenes en general, en las últimas elecciones, si vos mirás desde que el kirchnerismo llegó al poder en 2003 hasta los sucesivos reciclajes de ese sello, que después fue el Frente para la Victoria, después fue el Frente de Todo y después fue Unión por la Patria,
tener un oficialismo que más allá de los vaivenes siempre tiene fidelizado un núcleo que va entre 25 y 30%, incluso en las elecciones que perdió. Claro, ese es su núcleo, Claro, es un núcleo duro del 30%. Acá la pregunta es, claro, no tanto lo que Massa va a arrojar, que en principio estaría rondando ese 30 del núcleo, Sí. que es entre el 22, 23 y el 32 que te marca de techo, sino que la pregunta es, si Milei, en base a los números que vos estás dando, falta todavía tiempo, si Milei podría o no llegar a ganar en primera vuelta, porque hoy está como más arriba, pero llegaría a un 38,5, no está tan lejos, es imposible. Claro, un poco lo adelantamos. Hoy las chances de que Milei gane en primera vuelta pasan por un desplome de Bullrich, digamos. Si Bullrich no llega al 30, como se está viendo en todas las encuestas, pero sostiene un núcleo entre 25 y 30, iríamos a una elección donde se forzaría una segunda vuelta entre Milei y Massa, ¿no? Ahora bien, si Bullrich se desploma por debajo del 25 o todavía peor, por debajo del 20, en la encuesta que peor le dan 21, o sea que es un escenario muy negativo ahí para Bullrich, parte del voto de Bullrich sin duda va a ir a Milei, entonces podría darle a Milei una chance de ganar en primera vuelta, sacando una diferencia de 10 puntos sobre Massa, ¿no? Ya llegar al 45 es un poco más difícil. Pero como bien dijiste vos, en realidad ahora la campaña para el general recién está arrancando, ¿no? Hay que ver cómo para esa coyuntura ahí. No sé si lo tienen analizado o estudiado. En el hipotético caso de un balotaje, Massa-Milei. Sí, hay varias mediciones. Opina ya lo midió y le daba muy favorable a Milei, pero yo ahí sería un poco prudente en este sentido. En general, nuestro país tiene una historia muy corta en balotaje. Lo único balotaje resonante de los últimos años fue el 2015. Y el resultado del balotaje es muy difícil de anticipar cuando vos todavía no sabes el resultado de la primera vuelta. Claro, te está explico bien. brevemente por qué. Porque la reversibilidad del balotaje, o sea que el que salió segundo le gana el primero, depende de la diferencia entre los dos. Cuando la diferencia entre los dos Está es bien. entre 5 y 10, es Está más bien. difícil de revertir, o sea que el segundo le gane al primero. Porque cuando la diferencia es de menos de 5, ya es más fácil que el segundo le gane, y lo vimos en 2015, donde Scioli gana la PASO por 8 puntos, gana la primera vuelta por 3, pero pierde el balotaje por 2,5. Entonces depende mucho de la diferencia que Milei le sacara a Massa en la primera vuelta. Para tratar de determinar el resultado de la segunda. Bueno, vamos a seguir, Norman, muy atentos a cómo vengan los estudios que se van realizando día a día. Te mando un gran abrazo. Dale, un abrazo grande y saludo a toda la producción. Ahí está Norman Berra, líder de proyectos de la consultora Delfos, con datos muy interesantes sobre lo que se viene. Falta todavía 10 de la mañana, 5 minutos.